Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Hola, mi nombre es Marisela Guerrero y voy a leer un poco de Árbol, Aves, Agua de Coherencia Natural. Laurel de la India. Frente a la ventana del departamento donde vivo se encuentra un laurel de la India esponjoso e implacable. Me gusta verlo en danza con el viento, observar cómo resplandece cuando llueve, aunque ha llovido poco. En estos días en que se han roto todos los récords de altas temperaturas en la ciudad, la regularidad de sus movimientos y su sombra son remansos para entrar en contacto con mi intimidad, reconectarme para indagar la coherencia entre mis actos, mis palabras y mis pensamientos. Una de las características de cualquier sistema es la coherencia. En la naturaleza se manifiesta en la interconexión y el funcionamiento ordenado, en la regularidad que nos permite concebir los ciclos, las repeticiones, las coincidencias. Claudio Martínez. Andrés Cota. Oye, tienes en tus manos un libro, ¿cierto? Es correcto. Un libro que se te acaba de obsequiar, ¿es cierto? Sí, muchas gracias a quien lo mandó. ¿Puedes describirnos la portada? La portada es un color como... Bueno, son varios colores, pero la base es un verdecillo amarillentoso. No sé cómo... No sé qué... ¿Flúor? Pues sí es... ¿Pay de limón? Puede ser que brilla en la oscuridad. Ándale, ¿no? Sí. Puede ser. Sí. Y tiene un marquito naranja con muchos animalitos. Uh-huh. Muchos animalitos. Un pez, un sapo, hormigas. Creo que es un pato o un tipo de pato. O un ganso. No sé. Un pelícano. No es un pelícano. ¿Cómo se llaman? Un flamingo. Uh-huh. Un jaguar. Un venado. Serpientes. No podía no haber serpientes. Un guajolote. Un perico. Hay varios. Lobo. Conejo. Confundir flamingo y pelícano ya le da sentido a un libro como este, ¿no? Porque... Ya. Un avestruz. Un águila. Y su título nos los podrá leer. El título dice... Sí. Sociedad de Científicos Anónimos presenta Sensacional de Literatura Mexicana. Ándale. Lo cual me hace suponer ¿Sí? que tienes algo que ver con esto. Pues sí, fíjense que les cuento que esta es una novedad editorial. Tiene apenas unas semanas de haber visto la luz, ¿no? De salir de imprenta. Y es una antología, ¿no? Es un compendio de voces, vamos a decir, una constelación de autores y autoras mexicanas, que dialogan con la naturaleza, ¿no? De manera íntima y o con nuestra interacción con eso que llamamos naturaleza, con nuestra propia concepción de la naturaleza. Esto que le hemos llamado literatura y narrativeza, de lo que hemos pues, a lo largo del masaje cerebral ido dando cierto seguimiento, ¿no? Me gustaría el ejercicio, así, antes de pasar a más pormenores, que lo abras al azar. O sea, tú velo pasando y te digo, basta. Exacto. Voy a hacer el barajeo de páginas. Yo Cuando no tú me voy a digas ver, basta, no voy a ver. yo voy a poner el dedo en medio del libro. Es como jugar al libro rojo, ¿no? Como Ali Ching. Y sí. entonces, y le pico, y ahí donde esté, eso leo. Okay. ¿Te parece? Sí. Ahora. Basta. Ok. Si caes en el mío, va a ser así. No sé de quién sea, Ok, pero dice... échale. A pesar de la baja estatura y poca potencia del aveo que rentamos, avanzamos tan rápido como nos lo permiten los baches y las grietas en el asfalto. Arriesgamos ponchar una llanta porque a las 7 de la noche tenemos una cita con nuestros guías, un grupo de 7 hermanos con los que Toño, que ya no nos acompaña en este trecho de la expedición, en su lugar viene el silencioso Dani, uno de sus discípulos, suele colaborar cada tanto. La señal del teléfono es inestable, y eso en los escasos momentos en que logramos atrapar una barrita. Debemos llegar a tiempo al lugar acordado, un poste que aparece después de un letrero más allá de un panteón sobre la curva. Esas son las escuetas indicaciones a las que nos aferramos mientras el sol va de bajada. Ahí nos esperan los hermanos Guevara. Su verdadero nombre se omite por razones de seguridad.
cuyo punto de geolocalización, recibido hace unas 10 horas, pareciera encontrarse a escasos kilómetros del punto en el mapa que no queremos llegar. Ándale. Bueno, pues ese es pequeño extracto que nos acaba de poner Claudia en la mesa. Qué curioso, ¿eh? Huelga a decir que Gaby, nuestra representante de la Secretaría de Gobernación, puede dar fe y testigo de que fue totalmente al azar esto, ¿no? Fue completamente al azar, lo juro. Claudio nunca había visto este libro, pero curiosamente pegó en el texto que escribí yo. La víbora de los ojos dorados. La víbora de los ojos dorados, que es una expedición pues a los últimos bastiones del bosque de niebla en el norte de Chiapas, en las montañas del norte de Chiapas. Y es una búsqueda de, pues probablemente es la serpiente más rara de México, sin duda alguna, porque se han catalogado menos de 100 ejemplares, ¿no? Desde que se escribió en los 60. Y probablemente es la serpiente más rara del mundo, ¿no? Órale. En términos de poco vista por la ciencia. Y bueno, yo no voy a hablar más de mi texto ahorita. Otro día podemos, o más al rato, regresar a él. A lo mejor sería una buena manera de cerrar este bucle. Pero les cuento que esta antología, pues, reúne 18 voces, ¿no? Son 18 voces de autores y autoras mexicanas que desde distintas trincheras, con distintos registros, pues dialogan con esto del cruce entre letras y naturaleza, ¿no? En el sentido amplio del término naturaleza. Y pues, como ya hemos platicado aquí, la literatura, digamos, no se distingue por su forma, sino por su fondo, ¿no? Entonces se imaginarán que aquí hay múltiples registros. Hay poesía, hay ensayo, hay crónica, como lo que escribí yo, hay relato, hay incluso ecocrítica, bastante diverso, que eso me gustó cómo se fue conformando esta constelación. Y decimos constelación porque es como hacer constelaciones, digamos, esas voces ya están ahí y van a seguir ahí, ¿no? Y son gente preocupada, con inquietudes, que lleva ya años escribiendo este tipo de literatura. Y solo ahora, pues, hemos estado intentando hacer esta corriente de la literatura o la narrativeza, un poco para unirlas, ¿no? Para unificar todas estas diferentes perspectivas que ya están brotando en muchos lados de Latinoamérica. Les podríamos llamar también, yo qué sé, ecoliteratura, letras verdes. O sea, digamos, no importa tanto cómo las nombremos, mientras las nombremos. Claro. Para que al nombrarlas, pues un poco existan como movimiento casi, y eso genere pues más repercusión de los diferentes textos, que vaya aumentando pues su alcance, y que en el mejor de los casos pueda llevar a que en cada librería hubiera pues un librero de literatura, ¿no? Y en cada biblioteca, digamos, depende en qué país estén escuchando esto, si lo están escuchando en España, bueno, pues las bibliotecas públicas de aquel lado son poderosas, ¿no? Son lugares, y espero que México algún día vuelva a tener esta biblioteca pública como centro de reunión. Y pues eso crea una demanda. Y no solo una demanda, sino una idea, una cantera, un horizonte hacia el cual pueden tirar las nuevas voces, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces. Yo escribo de mis modestas experiencias en el campo. Imagínate lo que no tienen, pues, biólogos, biólogas y demás, gente que sí está en el campo de lleno, pues, que contarnos, ¿no? Muchísimo. Entonces, por ahí va esta idea de darle auge a un movimiento, ¿no? Y bueno, y por si fuera poco, a lo largo del programa, Sí. ustedes estarán escuchando de la voz de las y los autores de este sensacional de literatura mexicana, algunos fragmentos que iremos poniendo a lo largo de Exacto. del Leídos por programa. sus autores, un fragmento de su texto. Ujú. Porque fíjate que aquí, obviamente hay que decirlo de una vez, este libro sale con Festina Publicaciones, con nuestro cómplice David González Tolosa, que pues ha estado ahí desde el principio porque a mí me publicó mi primer libro, que es Faunologías, y después nos publicó hicimos juntos el primer libro de Sociedades Científicos Anónimos, que es como de ensayo literario científico, ya tiene unos años, y pues ahora convergemos en este nuevo esfuerzo. Y entonces un poco el ejercicio fue seleccionar voces, no tanto textos. Muchas veces la labor del antologador o compilador, como se le llama, compilador, es seleccionar pues textos específicos, ¿no? Y yo sí tengo textos específicos de todos estos autores y autoras que me gustan y que me llaman la atención, pero me pareció más interesante invitarles a que se representaran con el texto que quisieran, ¿no? O sea, porque de alguna manera, si yo selecciono textos específicos, pues un poco depende de mi gusto, y no necesariamente mi gusto es vara de nada, ¿no? Ujú. Pero entonces, pues fue un ejercicio un poco más en ese sentido abierto y quiero pensar lúdico, en que cada autor y cada autora
decidía con qué representarse. Podía ser algo inédito. Obviamente este tipo de libros independientes pues, tienen poco presupuesto. Entonces sí hay un pago módico, pero no les puedes exigir algo inédito. Y yo tampoco creo que lo inédito de un autor sea lo mejor, ¿no? Para nada. No creo que el nuevo single de un grupo que me gusta sea lo mejor que ha hecho ese grupo de música, ¿no? Entonces me gusta la idea también de darle vida a textos que a lo mejor estuvieron en la revista antes y que ahora dialogan de una manera diferente pues con el contexto en el que se les pone, ¿no? Entonces fue eso. Y fíjense qué curiosa la sorpresa que obviamente como aquí hay multiplicidad de registros, pues sí había la idea de, bueno, vamos a invitar a ciertos número de poetas, a cierto número de ensayistas, a cierto número... Y luego pasa que como les das libertad, te mandan un texto que no te esperabas. O sea, ya aquí hay 2 textos de poetas, que son poetas, digamos, pues muy conocidos y conocidas, que mandaron ensayos. Y eso me encantó. Órale. Porque es un poco como, pues exploran otro registro, ¿no? Y eso fue una sorpresa que le cayó bien al libro. Incluso de pronto, pues ahí llegó un texto más de cocrítica de nuestro buen amigo Balam Rodrigo y le dio un texto pues más denso que también le cae bien a una antología, para que haya un poco para todos los gustos, ¿no? Entonces, mira, vamos a ir y venir al primer corte y a escuchar las primeras lecturas, pero para no dejar el ejercicio, tú, Claudio Martínez, ustedes allá afuera, ¿desde cuándo dirías que existe la literatura? ¿Desde cuándo existe esta tradición? Venga. @coteriar, @claudífonos, #masacre cerebral. Physical 100 es un reality coreano que busca encontrar el cuerpo perfecto entre 100 deportistas de todo tipo, incluidos modelos y dobles de riesgo que quedan eliminados casi al instante. En la final, el ganador resulta ser un crossfitter, lo que solo alegra a los crossfitters porque la gente dice que tienen muy mala forma, es decir, que hacen ejercicio feo. Puede ser, pero Woo Jin-young, que además es snowboarder, posee una combinación de fuerza y resistencia que le lleva a derrotar a jugadores de rugby, trineístas, luchadores de serum, levantadores de pesas, bailarines y youtubers. Músculos prácticos, dice con orgullo frente a los influencers de cuerpos hermosos y bronceados, y músculos no prácticos. En segundo lugar, el gran perdedor es Jung Hae-min, ciclista de pista olímpico y un atleta de 1,89 metros de estatura y 115 kilogramos de peso, con piernas de fisicoculturista pero extremadamente prácticas y con una condición sobrenatural. Cuando es su turno de subir al podio, humillado por su derrota frente a un tipo casi de la mitad de su tamaño, con un bigote de lápiz y el pelo engominado como una caricatura de caballero inglés, Hae-min no les agradece a sus progenitores ni el amor, ni la dedicación, ni el tiempo o el dinero que invirtieron en sus entrenamientos. Les agradece los genes que le heredaron. Estás escuchando Masaje Cerebral. Su mano en mi pecho me detiene a la mitad del sendero. Sacude levemente la cabeza, dirigiendo mi atención hacia una enramada. No veo nada. Desliza su mano desde mi pecho hacia su machete mientras se agacha lentamente. Lo imito y miramos juntos el mismo punto. Pancho susurra: el león. Las chicharras se enmudecen para observarnos desde lo alto de las ceibas. El mediodía y el silencio repentino nos envuelven. Aunque las chicharras y las ceibas parecen entenderlo todo, yo sigo sin comprender por qué Pancho desenvaina su machete. Sin apartar la vista del denso follaje, vuelve a murmurar: el león. Y es entonces cuando la selva me mira de frente. El entramado de bejuco se transforma, ante mis ojos, en un gato majestuoso. Nuestras miradas se cruzan entre sombras y espinas por un segundo. Los ojos del león son 2 abismos en los que caigo hacia un universo verde y antiguo. Eso que escucharon fue otro fragmento de el sensacional de literatura mexicana que hoy nos está platicando Andrés Cota de él. Y antes del corte, antes de las lecturas también, preguntó que desde cuándo creo que existe la literatura como tal. O sea, digamos, no la etiqueta, ¿no? La etiqueta, pues ya es una propuesta para nombrar algo que ya existe, es lo que le decía hace rato. O sea, pues uno teje constelaciones, pero las estrellas están ahí, ¿no? Entonces, la etiqueta de literatura, te lo apuro si quieres, en español, pues llegó tarde, porque Nature Writing, como tradición literaria en inglés y en Inglaterra, en Estados Unidos,
y en otras latitudes en Francia también, tiene pues a lo mejor siglos, ¿no? O sea, Ujú, si me apuras un poco, pues Moby Dick es literatura tal cual, ¿no? ujú. Entonces, pero en español, en castellano, no sé si porque ni siquiera es español, es castellano, ¿verdad? Llegó más o menos en el 2019 de la mano de un Ujú. grupo de personas ahí en Cataluña que iban a hacer un festival de este tipo de literatura en español y pues tuvieron que venir con una etiqueta y bueno, pues es una castellanización de Nature Writing, ¿no? Ujú. Literatura, con un girillo ahí que bueno, lo acuñó Gaby Martínez y este grupo, un par de periodistas más. Y entonces nació el primer festival de literatura, digamos, de este tipo de literatura en español. Y desde entonces, pues ahí va ido poco a poco, pues ganando ecos, ¿no? O sea, Ujú. ya hay dos o tres festivales, uno en Colombia, dos en España, uno que quieren que se levante en Los Ángeles, y pues el de México, ¿no? El de México que por ahora es en concepto. Ujú. O sea, ya está todo listo para el festival. De hecho, así empezó todo con Jorge Comensal, que es uno de los colaboradores también. Y empezamos pensando en hacer el festival. Ujú. Ya está todo, Claudio, solo nos falta $500,000. Imagínate, ya es Ah, nada, no, ¿no? O hombre, sea, pues lo solo hubieras falta, dicho desde el falta principio. Tra- $500,000. Pero bueno, ya estaba ¿Traes muy... en qué llevártelos? Porque, Sí, sí, ¿sí? claro, claro, nada más que no nos saquen fotos. No, o sea, ya estaba como pensado en hacerlo en Mérida, incluso como que la idea era que no fuera, obviamente, en la megalópolis, ¿no? En algún lugar en que todavía queden, pues, vestigios de terreno silvestre. Ujú. Y en Mérida había un buen acercamiento. No estoy diciendo que no vaya a ser, a lo mejor termina siendo ahí. También hubo una buena opción en Querétaro y en Durango. A esos eran como Ahora, si usted está escuchando esto y dice, yo quiero ese festival en mi ciudad, y es político, no, y tiene los medios para ayudarnos, por favor díganlo, porque en serio yo creo que va a terminar existiendo y el chiste es hacer esta especie, insisto, como coordinar con otras latitudes y pues ya se imaginarán con este sistema de festivales hermanos y entonces de ahí empezar a hacer también talleres y a lo mejor hasta una pequeña línea editorial de este tipo de Ujú. literatura, ¿no? Como empezar a gestar, pues hacer cantera, que sería lo Ujú. mejor. Pero bueno, en lo que eso sucede, y así, y como ya tenemos todas estas voces empezando a identificarlas, pues lo natural fue, bueno, mientras no podamos hacer un festival, porque eso está fuera de nuestro alcance por ahora, pues hagamos un libro. Una Y compilación. curiosamente, les digo algo, no por presumir, aunque sí un poco, no, es la primera antología de este tipo en español. No existe otra. O sea, no existe en España, pues nunca, no se les ocurrió, no lo han hecho. Ujú. Digamos, antología en el sentido de que reúna diferentes registros, ¿no? O sea, Ujú. claro que hay antologías de poesía de naturaleza, porque las poetas y los poetas han tenido siempre más sensibilidad para no olvidarse del resto de las criaturas, ¿no? Y O a lo mejor pero, sí lo iban a hacer, pero pero se solo les de apagó la luz y se les fue el no, bueno, copy. solo de poesía, pues, o a lo mejor solo de ensayo, solo de periodismo. En esta idea un poco más, yo le llamo transgenérica, ¿no? Creo que la literatura y la narrativa son transgénero, en el sentido de que, pues, no se definen por el registro, ¿no? O sea, Ujú. y como que además atraen hacia ellas, pues, muchos tipos de obras que son experimentales, o sea, que mezclan todo. A mí siempre me chocó mucho desde que empecé a escribir la idea de que te dicen, no, pero tú escribes ensayo o son Ujú. memorias o es novela, como si las obras tuvieran que obedecer un poco a la clasificación. Ujú. Un poco pasa en el cine muy claro de, pero ¿es documental o es ficción? Pues, Y son hasta las pasa con dos. la música, ¿no? ¿Qué Sí, género es? Es pues, como, ¿qué ¿qué importa? ¿Te importa? gusta o Es no? la pieza, Ajá. ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso en ese sentido sí me ganó a mí esta etiqueta, porque dije, bueno, al menos es una etiqueta muy amplia y que incluso pues arropa, yo creo, muchas obras que obviamente no fueron necesariamente escritas deliberadamente con esta intención, ¿no? Hay Ujú. mucha ficción, creo yo, que encaja aquí, pues obras de ciencia ficción que definitivamente dialogan con la naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya con ese preámbulo, ¿no? Ya con ese preámbulo, no la etiqueta, sino la esencia, ¿desde cuándo existe la literatura? Es que es raro porque comenzaste diciendo que Moby Dick podría considerársele y eso Sí. pues es siglo XIX, ¿no? Ujú. Y sí, esto, por lo que estás mencionando, parece que no había caído tanto el 20. Suena a que es algo muy, muy reciente, En español, ¿no? En ¿no? español. Ponerle así, ¿no? Pero vamos a suponer que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ajá. Entonces, principios del siglo XX.
No, pues ya Moby Dick. Por eso, pero ahora, es que Moby Dick, sí, pero puede ser una clasificación actual de algo sí, o sea, yo diría que más atrás. más para atrás. Sí. O sea, tú piensas, por ejemplo, en las obras de Humboldt, por ejemplo. Ujú. Las obras de los naturalistas, digo, si quieren, con una visión un tanto colonialista, pero las obras de los naturalistas clásicos, Ujú, digamos Darwin, Wallace, Humboldt ujú. y el resto de la tropa, son obras, digo, tienen una intención a lo mejor también académica a la vez, Ujú. pero digamos que son escritas por gente, en ese entonces ni siquiera existían las disciplinas como tal, no había Ujú. biólogos, no había biólogas, eran naturalistas, y escribían muy bien, o sea, eso pasaba en el siglo XIX y antes más, que es que si tú querías que tus ideas perduraran, pues tenías que hacer bien varias cosas, ¿no? O sea, tenías que Ujú. comunicarlas muy bien. Eran buenos escritores, eran buenas ilustradoras, vaya, tenían como un poco, las humanidades y las ciencias estaban mucho más de la mano, cosa Ujú. que se ha olvidado en la academia al menos. Entonces yo diría que más atrás todavía. Porque Siglo piensa XVIII. en el Popol Vuh. Ay, sí, ¿no? Piensa Ay, sí. en el Mahabharata, en el Bogadiga. O sea, en las grandes, en la tradición literaria, digamos, de todas las civilizaciones antiguas, que si me apuran eran plenamente animistas. Aquí en Ujú. México, digamos, o en Mesoamérica, pues, éramos animistas. Nuestras principales deidades eran animales, ¿no? Ujú. O sea, Cuculcán, Quetzalcóatl son serpientes, a fin de cuentas, Ujú. emplumadas, si quieres. Y yo creo que había un diálogo mucho más estrecho con, pues, el resto de criaturas y con el entorno. Entonces, imagínate si eso fuera así en las grandes civilizaciones, todas hicieron algún tipo de literatura. Llévalo más allá. Yo te diría todavía más atrás, Claudio, porque en el momento que como homínidos, incluso antes del Homo sapiens, a lo mejor hay literatura, porque, sí, por el momento que te empiezas a cuestionar sobre tu condición, ¿no? En el momento que empiezas a observar las migraciones de otros organismos, el momento que empiezas pues a tener todo este tipo de pensamientos en torno a cuál es tu lugar en el mundo y con los otros seres, y si te vas ya como a la época de las cavernas, pues imagina todas estas pinturas así de Altamira, Rupestres, y, sí. ¿no? Ujú. Son plenamente de animales Ujú. y plantas y naturaleza. Ujú. Y además parece que se usaban como cinematógrafo, ¿no? Dicen que bajabas ahí, imagínate, con la antorcha y la cuentacuentos del clan, pues está iluminando ahí esos dibujos y Ujú. te está contando una historia. Y eso es literatura oral, ¿no? Ajá. No, No sé si te estoy convenciendo a no, ustedes allá no afuera, sé. pero yo Ajá. creo que es parte fundamental incluso de lo que nos hizo lo que somos, Homo sapiens. Necesito una respuesta porque está complicadísimo porque no, o sea, siento que es un concepto más o menos pues, relativamente nuevo aplicado a cosas que existen desde hace mucho, Claro, ¿no? claro. Entonces, si ese fuera el asunto y hubiera una clasificación de literatura, no sé si las pinturas rupestres entren en literatura, A lo mejor pero exageré. vamos pero- a vamos a decir que no, pero que sí. ¿A partir de cuándo? Porque no sé, ya me hice muchas bolas. Sí, no, yo estoy aquí. Es que además lo bonito de que sea una etiqueta nueva, una coleccionada, es que podemos, esta discusión todo, ¿no? O Ajá. sea, esa va a ser mi perspectiva amplia. A lo Ujú. mejor tú que eres un tipo más riguroso. Entonces, no, se fundó en Quiero una fecha. 1721. Bueno, pues escuchemos mientras tanto otras entradas de la literatura actual, ¿no? Que ahí no hay duda. Y ustedes díganos cuándo creen que comenzó la literatura. Vamos y venimos, están en el masaje cerebral. Hola, mi nombre es Agustín Ávila y les leeré un cacho de Las liebres serán liebres, los gazapos de la biología. Uno de mis animales favoritos son las liebres. Sus orejas estiradas a niveles casi cómicos si no fuera porque les combinan magníficamente su atletismo explosivo, sus hipnóticos encuentros pugilísticos y sus dos incisivos frontales. Esta última característica nos hace pensar en las liebres como roedores, pero las liebres no son roedores, son lagomorfos. Habrá a quien esta palabra le deje más tranquilo. Es bonita, tiene ese aire académico del griego y nos da la sensación de saber un poco más del mundo. Eso hasta que conocemos su significado. Siguiendo la etimología, tenemos lagos liebre y morfe forma. Esto nos permite decir, con precisión científica,
que las liebres no son roedores, sino que claramente son animales con forma de liebre. Con esto, nuestra superioridad académica decae un poco. El conocimiento recién adquirido y bellamente sintetizado en un vocablo helénico queda opacado por la obviedad de una definición tautológica. Pero bueno, pensándolo un poco, podemos darle chance a la biología. Finalmente, no debe ser sencillo nombrar a todas las criaturas de la creación. Está bien. Las liebres son liebres y tienen forma de liebre. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Es difícil presenciar a un sifonóforo. La mayoría de estos animales viven en aguas oceánicas, en una zona que no es ni la superficie ni el lecho marino, entre los 300 y 1000 metros de profundidad, sin luz, sin calor y sin nada a lo que agarrarse. En este ambiente, donde ni la gravedad ni las corrientes marinas son un reto, casi toda la vida que ahí se desarrolla flota libremente y ha tenido, en su historia evolutiva, las presiones o libertades selectivas que les han dado cuerpos transparentes, gelatinosos y delicados. 40 metros, o tan solo unos centímetros, dependiendo de la especie, de material viscoso, translúcido y frágil, al punto de desintegrarse en cachitos al tacto. Esto que nos parece un animal, un individuo, una sola cosa, es en realidad una pregunta sobre eso mismo que parece, pues cada sifonóforo es una colonia, un agregado de varios zooides que, por sí mismos, son también animales individuales. Ya estamos de vuelta aquí en este masaje cerebral dedicado al sensacional de literatura mexicana. Nuestro nuevo libro, una antología, digo nuestro porque es de Sociedad de Científicos Anónimos y con la editorial Festina Publicaciones, por cierto, también con un apoyo de la unidad de la Universidad Veracruzana, importante mencionarlo porque es una coedición y además tuvo está bajo el programa de coinversiones, ¿no? Entonces pues como ustedes sabrán si se dedican al mundo editorial independiente, siempre hay que hacer un malabar por aquí y por allá. Entonces es una serie de libros que está sacando Festina este fue el primero, esta antología. Luego uno que está recién salido del que algún día tendremos un programa al respecto, que es Ecoutopías de Francisco Serratos. Y luego vendrá un libro de Mónica Nepote. Y bueno, ambos, tanto Mónica como Francisco, están en esta antología, ¿no? Entonces, y hay otro par de personajes que han sido invitadas del masaje cerebral. Claro. Y yo justo estaba pensando, Andrés Cota es uno de esos personajes que saluda a todo mundo, que conoce a todo mundo, que va a algún lugar y es como, ¡ay, Andrés Cota! ¿No? Y lo saludan y le piden una foto. Pero lo importante de todo eso es que ustedes, si están al tanto o están dándole seguimiento a las redes de la Sociedad de Científicos Anónimos o a las redes de Andrés Cota en lo personal, siempre está platicando con mucha gente muy interesante. O sea, siempre estás rodeado de gente, no lo digo porque yo sea muy interesante, ya que te sí. Estás echando porras, ¿no? Pero no, exacto, viene a platicar conmigo, que soy muy interesante. No, fíjense en sus redes, hace muchas cosas Andrés Cota. Entonces, conoce a mucha gente muy, muy interesante. ¿Cómo fue, Andrés, porque entiendo que tú coordinaste este cotorreo? Sí, señor. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de invitar a estas personas? ¿Cómo decantas? ¿Cómo filtras y dices, híjole, pues nada más estos 18? O sea, podrían haber sido 40. Pero es que fíjate que sí y no. Yo creo que en algún momento ojalá sí, pero tampoco es tan, o sea, no hay tanta banda que esté haciendo, pues, literatura, o que lleve un rato haciéndolo en español. O que pudiera hacerlo. De hecho, no, sí, o sea, que pueda seguro. Y de hecho, seguramente habrá más, pero luego muchas veces se queda, pues, en estos esfuerzos muy locales, ¿no? O sea, en una editorial independiente, en Tapachula, que a lo mejor, pues, yo no voy a ubicar, tampoco es que... Entonces, digamos que en los últimos años, pues, yo estaba empezando pues sí, a identificar este tipo de voces. Habrá más, obviamente 18 pues son poquitas. Aquí lo dice claramente que no es una antología completa, ni la última. Yo quiero pensar que esta va a ser la primera. También tiene un lado la literatura que está bonito mencionar, que es la localidad. O sea, mientras más local sea o de una región, poco más sentido tiene, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, con cuáles son los organismos con los que deberías
sensibilizarte y conocer, pues, sobre todo los que habitan en el lugar en el que tú habitas, ¿no? O sea, no tiene ningún punto ir a un zoológico en Pachuca a ver un oso polar, ¿no? Eso es violentísimo para el organismo y además no, digamos, no te está dejando demasiado, más allá del espectáculo de la fiera. Tiene mucho más sentido ir en Pachuca, ir a un herpetario que te esté mostrando a las serpientes que coexisten donde tú habitas y que sepas identificar cuál puede ser de importancia América y cuáles, casi todas, ninguna, te hace daño. Y entonces que las dejes en paz. Creo que por ahí empieza. Y la narrativa es igual. O sea, lo hemos dicho aquí también. Tú le preguntas a un grupo de niños de 5 o 6 años y niñas, ¿cuál es tu animal favorito? Y todo el mundo te va a decir el tigre, la jirafa, el elefante, ¿no? Lo que han visto en los documentales y lo que han leído en los libros para niños, que están dominados por la narrativa del norte global. Sí, ¿no? Nadie dice el zanate. Nadie dice deja tú la paloma. Murciélago agavero, ¿no? O sea, la paloma de Coyoacán. Pero esa es una carencia que demuestra la falta, digamos, de materiales narrativos que le cuenten, porque cualquier niño o niña que le cuente sobre la anguila ciega de los cenotes de Yucatán, le va a encantar, ¿no? Claro. Entonces, por eso está bueno empezar a tener esta narrativa del sur global, ¿no? Y ya si va a ser del sur global, poco a poco irla también llevando a localidades. Por ejemplo, Francisco Cubas, que está aquí también, él vive en Villahermosa, es chapaneco, y solo escribe como literatura de naturaleza de las cuencas del río Grijalva y del Usumacinta. Y está increíble, ¿no? Entonces, seguramente aquí faltan voces. Nos hemos ido percatando que, bueno, voces norteñas definitivamente nos faltaron, pero ya están como, digamos, ahí para el volumen 2. Y también quisiera pensar, me encantaría que empezaran a brotar más antologías de este tipo, ¿no? Porque, pues... Que no sea el único esfuerzo. No, que haya más, obviamente, y que haya más esfuerzos también desde... Si ustedes son más bien de perfil científico, desde las mismas instituciones científicas, hubo un esfuerzo por ahí de la Conavio que hizo unos libros que se llaman Relatos de Fogata, un poquito que de ahí saqué uno de los textos, por ejemplo, de ahí saqué uno de los autores, pero que le faltaba edición. O sea, necesitabas poner a los científicos a escribir, pero darles un taller, ¿no? Claro. Y luego también trabaja el texto. Entonces, bueno, sí, ojalá haya más. ¿Te parece que porque aquí están escuchando y ni siquiera saben quiénes están, ¿no? Entonces, exacto. Podemos uno y uno. Nombres. Yo digo el primero y tú el segundo y así nos vamos, ¿no? Yo no es tu pares. Nadia Escalante Andrade. Eduardo Boné Morón. Francisco Cerratos. Marisela Guerrero. Judith Santopietro. Jorge Comensal. Mónica Nepote. Francisco Cubas. Isabel Zapata. Alejandra Ortiz Medrano. María del Carmen Tostado. Elisa Díaz Castelo. Yo mismo, Andrés Cota Iriart. Balam Rodrigo. Margarita León. Agustín B. Ávila Casanueva. Maya F. Miret. Emanuel Vizcaya. Digo, suena name dropping, pero nada más porque seguramente algunos de esos a lo mejor les hacen oídos, ¿no? Ecos. Entonces dicen, ya, va por ahí. O lo conocen. A lo mejor han leído Una ballena es un país de Isabel Zapata y dicen, claro, entonces ya empiezan a aterrizar. O Jorge Comensal, lo que escribe, pues es literatura, definitivamente. O han escuchado el podcast de Alita. O conocen. O lo que hace Agustín. O Mónica Nepote, que es otra, ¿no? Y entonces ahí también irán identificando que pues hay varios nombres que van a correlacionar con la poesía o que van a correlacionar más con el ensayo. O a lo mejor, si son escuchas fieles de Masaje Cerebral, se pueden ganar un ejemplar. A lo mejor. Ahí les va la dinámica. Digan ustedes. Bueno, pero va a estar fácil para buscarlo en redes. Pero bueno, cuéntenos cuántos de estos autores han estado en Masaje Cerebral. ¿Te parece? A que sea así. Ahí les va la dinámica. Un poquito, la estoy improvisando, obviamente. Queremos una lista de autores y título de su episodio y nos la van a mandar a científicosanónimos@gmail.com y así yo voy a saber el orden. Va a ser pues el primero que conteste bien, se lo llevará. ¿Te parece bien? Me late. Y eso implica, ojo, no solo para que sean escuchas realmente fieles de Masaje Cerebral, no solo como invitados. Ha habido participación de algunos de estas voces leyendo sus textos en episodios que no necesariamente son de ellos, ¿no? ¿Les parece bien? Entonces, ahí está la dinámica. Y por favor,
Creo que por ahora esta primera dinámica la vamos a reducir solo a CDMX para podérselos entregar, porque si no va a ser muy complicado entregárselos. Sí. Pero bueno, si viven en otra ciudad y conocen quién lo pueda recoger aquí, pues entonces manden el email. Y la recepción del ejemplar, de una vez ponemos eso, es sábado 17 de mayo, en El Desastre, en la librería del Desastre, vamos a presentar el libro. Entonces, como vamos a presentar el libro, vienen, lo presentamos, hacemos entrega pública, ¿no? Ujú. Y si no pueden venir ustedes, ya saben, manden una amiga, amigo, tía, tío, y con gusto. ¿Cómo ves? Me late. Y eso es cortesía de Festina Publicaciones. Buenísimo. Vamos a nuestro último corte y regresamos a El Masaje Cerebral en este especial del Sensacional de Literatura Mexicana. El Artificeno se refiere a una propuesta de próxima era geológica posterior al Antropoceno o al Capitaloceno, caracterizada principalmente por la adquisición de conciencia de las inteligencias artificiales. La IA se habrá establecido como una nueva especie consciente y sintiente, creada en un principio por y con referentes humanos, pero que tras una emancipación artificial, momento en el que adquieran autonomía propia, podrán desarrollar identidades particulares y subjetivas, así como replicarse a voluntad para poblar su propio espacio, conocido como metaverso, que no debe confundirse con el metaverso actual de la realidad virtual. En el Artificeno, los seres humanos y la IA coexistirán sin subordinarse entre sí, avanzando en paralelo, lo que también implicará que la humanidad habrá perdido su aparente y por fin cuestionable exclusividad como especie consciente, pensante y creativa. Asimismo, se dará paso al destronamiento antropocéntrico que hasta entonces había mantenido al mundo con una sola manera de ser experimentado, nombrado y entendido. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Caracol. Amanecí con un rumor que dice dónde estás. No he logrado verte cuando llegas de tu casa. Mucho te espero, abuela. Canta en mi pensamiento. He recordado que es inevitable el abrazo a tu vida. Desperté en mis sueños. Abracé el buen decir. Pude ver a mi abuela. Tanuhu Korea. Ena Habugiyo. Hinstahandi ha mugi ehe. Haringu. Chidite mi zijuju. Zijuju. Hamugama. Kestahufi. Dibui. Dihoganyo. Sistahandi mas zijuju. Dituhu. Kamanfeni. Stabeni. Gechimahuani. Stahufi. Nuribui. Tanuhu. Estamos aquí de vuelta en el Masaje Cerebral. Estamos hablando sobre el Sensacional de Literatura Mexicana de la Sociedad de Científicos Anónimos, que acaba de salir publicado gracias a Festina, con múltiples colaboraciones, 18 para ser preciso, 18 personas que escriben muy bonito además, que escriben muy chulo, y con temas variados. Mira, justo, a ver, ajá. Dale. Ahí le va. De ahí surge la motivación tras este proyecto. Reunir algunas de las plumas que nuestro idioma, ya sea desde sus propias trincheras y tal vez no de manera deliberada, sino intuitiva, están esforzándose por equilibrar la balanza y abrir una brecha en la literatura sobre el mundo viviente. Voces que desde el campo, la academia, la afición o el mero placer de amalgamar palabras exploran en el conocimiento el impacto estético y la experiencia de estar inmerso en la floresta. Voces que más que por una intención divulgativa están guiadas por una búsqueda personal del lenguaje. Voces que nos invitan a acercarnos a otras maneras de percibir, nombrar y habitar, que hacen de animales, plantas, hongos y bacterias sus musas y ejes de revelación. ¡Ay! Ya está escrito, ¿no? No manches. Oye, justo una de las cositas que tenía yo en el tintero para preguntarte es que pues cada una de estas personas se dedica o tiene un trabajo real. Un ángulo distinto, un trabajo real. Un ángulo distinto de lo que
considera literatura. También, por supuesto, y ¿no? habrá quien no le termina de encantar esa etiqueta, Ujú. pero sí cree en la ecopoesía, ¿no? Ujú. O cree en las letras verdes. Entonces, esto no se trata de imponer una etiqueta, nada más de unificarnos, ¿no? O sea, Ujú. está bien si tienes discrepancias con respecto a llamarle de esa manera, pues llamémosle de otra, pero pongámonos de acuerdo, ¿no? Ujú. Un poco como cuando la discusión del antropoceno, el cutuloceno, el plantacioceno, Ujú. el capitaloceno, el polloceno que Ujú. propongo yo, o sea, para llamarlo a nuestros días, y que bueno, la discusión geológica de si eso va a ser un estrato fósil o no, a lo mejor no va a ser un estrato fósil, pero hay que nombrar las cosas para poder, Ujú. ¿no? Reflexionar y complejizar sobre ellas, creo. Ujú. Y en este caso abonar a crecerlo, ¿no? Porque Sí. lo que me preguntaba es, veo que hay varios que tienen que ver con especies específicas, pero hay otros que no necesariamente, ¿no? No, O sea, no, y que puede son ser como de o la experiencias, como montaña, de... o el agua. Ajá. Si ustedes lo leyeran o lo vayan a leer en orden, Porque ¿no? tiene hasta como... No se tiene que leer en orden, pero si lo leyeran en orden se darían cuenta que hay varios temas que cruzan, obviamente, pues a diferentes inquietudes. El agua es uno de ellos, ¿eh? El Ujú. agua sin deliberado. Les digo, yo encargué estos textos un poco, cada quien se representó con el texto que quería y eso pues demuestra que claramente el agua es uno de las, ¿no? Ujú. Hay por alguien que dice que el agua para fines, digamos, comerciales y políticos es como agua estéril, ¿no? Y el agua no es estéril, el agua Ujú. pues, es la vida de todo. Claro. Entonces, bueno, sí, claramente hay cuestiones que atraviesan. Está fuertemente recargado pues hacia animales y plantas, ¿no? Sobre todo, ahí pues ya nos falta identificar. Si ustedes conocen, también nos pueden sugerir, ¿eh? Si conocen una voz que explore la literatura de las bacterias, porque en Ujú. español sí conozco, hay un chileno que me gusta y hay diferentes registros en otros lados de Latinoamérica, pero como aquí era el ejercicio mexicanos, pues me faltó por ahí encontrar a alguien Marisela Guerrero, que tiene este libro increíble que se llama El sueño de toda célula, nos mandó un ensayito, pero no fue sobre células en su caso, pues digo, nada, no sé, es imposible pretender, ¿no? Englobar a Ujú. la naturaleza en un libro, pero bueno, es empezar a ponerlo sobre la mesa, creo. Y sobre todo, digo, pregunto porque no lo he leído, lo acabo de recibir, pero echándole ojo y por la situación en la que nos encontramos y los títulos que alcanzo a ver, me imagino que hay muchos planteamientos también de índole filosófico, Sí, ¿no? claro. Como no solamente, o sea, como que no nos imaginemos este libro, o no sé si lo estoy diciendo bien, como como un libro solamente de divulgación sobre No. situaciones, especies o lo que sea, sino como de planteamientos humanos frente a la actualidad. Sí. Y si lo quieren ver también como de planteamientos políticos, ¿no? Y además no crean que solo es lúgubre, ¿eh? Porque luego pues pareciera que todo el mundo escribe de la extinción y Ujú. si bien es parte de tejer un poco el contexto actual, el último texto nos habla del futuro, ¿no? El Ujú. último texto que escribe Manuel Vizcaya, pues nos habla de la perspectiva pues, hacia un artificeno de solar punk, ¿no? Ujú. Entonces, hay un poquito de todo, insisto, y estaba pensando que porque hay esta idea del trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? Ujú. Trastorno por déficit de naturaleza de Richard Louv, que en 2005 escribió un libro que se llama Last Child in the Woods, como los últimos niños en el bosque, y un poco habla de que está cambiando, en ese momento lo empieza a ver, que está cambiando vertiginosamente nuestra conexión con el resto de organismos, ¿no? Y con el resto de entornos no humanos, porque empieza a haber una migración hacia las ciudades, cosa que en los 20 años que han pasado desde entonces, pues nada más se ha agudizado. Hoy en día casi 3 de cada 4 personas vivimos en ciudades. Ujú. Imagínate. Y entonces ya no es que vivamos en ciudades, es que nacemos en ciudades. Entonces ya ni siquiera es esta persona que venía de una familia de campo y que luego vive en una ciudad, pero que tiene todo ese bagaje de conocimientos, ¿no? Y un poco incluso una visión idílica del terruño. Ya para mi hija Damiana, pues el camellón es la naturaleza, porque, Ya, ¿no? claro. Y entonces, ante esta cosa, pues empieza a generarse este trastorno de déficit de naturaleza que se imaginan ocasiona, pues, analfabetismo ecológico, ¿no? Y que además parece estar llevando muchos trastornos que ustedes pueden identificar claramente de la humanidad actual, o sea, depresión, ¿no? Ansiedad,
problemas de sobrepeso por una vida sedentaria enfrente de una computadora, ¿no? Todas estas cosas que empiezan a quejar a la digamos, a la ciudadanía promedio humana y que en buena medida pues tienen que ver con haber cambiado un estilo de vida. O sea, antes vivíamos al aire libre todo el tiempo, ¿no? Y imagínense nada más en la vista, o sea, con la vista hacia el horizonte abierta siempre. Pues claro que ahora tienes vista cansada a los 40 años, ¿no? Porque pues, tu campo focal está a 30 centímetros, claro, ¿no? Entonces, bueno, ese trastorno de déficit de naturaleza que aqueja a la humanidad y que además se agudiza, pues se puede combatir básicamente de dos formas. O sea, o teniendo experiencias de aire libre más seguidas, y yo muchas veces digo esto que además suena medio pachamamero, pero no lo es, ir a un parque y quitarte los zapatos y caminar descalzo, ¿no? A nivel sensorial es importante porque también, pues así éramos, así hemos sido casi toda nuestra evolución. A fuerza que quitarse un rato los zapatos y caminar en la hierba va a darte algo positivo, ¿no? Y bueno, mientras eso pues sea difícil salir a veces al campo, a la experiencia silvestre, lo que sí puedes empezar a atender es tu paisaje interior, ¿no? O sea, todos tenemos este paisaje interior que un poco nos define y que se constituye a partir de las historias que consumimos, nuestras narrativas. Y entonces ahí es donde entra esta literatura, porque te ayuda a hacer un poco, abonar ese paisaje interior y volverlo un poco más fértil y menos ensimismado, o sea, un poco menos de verte en el espejo nada más con tus congéneres, que a veces los humanos tendemos a pasarlo por alto, ¿no? Creemos que somos el centro de algo y no somos el centro de nada, más que tu propio delirio existencial. Ay. Fíjate que yo estaba pensando, ahorita ya para cerrar, que mucha de la banda que se dedica a la ciencia o que escribe acá, ¿no? Incluido tú, son gente que a lo mejor de chavito pasó mucho tiempo jugando en el bosque, en la naturaleza, en el parque, ¿no? Y eso le empezó a despertar ciertas preguntas. Pero no quiere decir que no pueda ocurrir al revés, ¿no? Que a lo mejor empieces a leer y eso te despierte una curiosidad por otras cosas, ¿no? Y entonces lo empiezas a platicar también con gente más joven, que también se emocione y que también empiece a buscar otras maneras de interactuar con el medio, que no es nada más sentado desde el escritorio de tu casa, ¿no? Cierto. Bueno, pues eso, ahí está. Nos queda nada más recordarles, nos vemos el 17 de mayo en El Desastre, aquí en Ciudad de México. Nos vemos el 30 y el 31 en Jalapa. Vamos a estar ahí en la Feria del Libro de la Universidad Veracruzana presentándolo. Luego en junio, a mitad de junio, vamos a Valle de Bravo, fecha por definir todavía. Y en septiembre a Morelia. Y bueno, los que se vayan sumando en el camino, échenle ojos a las redes de la sociedad y gánense el libro. Eso. Nos vemos el 17. Chidísimo. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Muchísimas gracias a usted por su amable escucha. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. No sé exactamente cuándo llegaron, si en el día o la noche. De lo que estoy seguro es que fue en marzo o abril de 2022. Más que aparecer de repente, crecieron como una hierba tímida que se asoma discretamente por el jardín. Lo recuerdo bien porque en esos meses inicia el crecimiento de las hierbas nativas de la región donde vivo, en la parte central del estado de Washington, junto al río Columbia. Las hierbas invaden, o mejor dicho, intentan recuperar el espacio que les arrebató mi patio, un recinto bordeado por una cerca y dividido en dos secciones. La primera es una pequeña parcela de pasto con 2 árboles en cada extremo, un cornejo florido blanco y un durazno. La segunda está sobre una pendiente cubierta de rocas decorativas que se deslizan hacia el fondo, donde descansan 4 árboles, 2 magnolias y 2 cornejos floridos rosados. La primera vez que los vi, pensé que solo estaban de paso, pues la cercanía del río atrae al vecindario una gran variedad de aves locales y migratorias, que de vez en cuando se posan sobre un árbol o una fuente de agua artificial, o simplemente exploran los patios en busca de insectos. Por ello, su presencia no me llamó la atención, ni me interesó descubrir quiénes eran. Tampoco se trataba de aves extraordinarias que despertaran mi curiosidad. No eran águilas, ni halcones, ni búhos, mucho menos especímenes de peculiar belleza colorida. Para ser honesto, a simple vista no me parecieron pájaros particularmente agraciados. Su cuerpo, más o menos del tamaño de la palma de una mano, estaba sostenido por 2 patas largas y escuálidas, como popotes a punto de quebrarse,
y su plumaje se dividía en 2 tonos, un blanco puro en los flancos y el pecho, con una diadema superior de color café cenizo. Más tarde, noté que tenían 2 collares negros en el cuello, uno a la altura de la garganta y otro en el pecho. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor. Águila Arpía de Silvia Tomasa Rivera, Ecofeminismo y Desarraigo. Águila Arpía ejemplifica uno de los más acertados símbolos del desarraigo, derivado del deterioro medioambiental y de la destrucción de las selvas, hallados en la poesía mexicana, que nos llevan a pensar en 2, por así llamarlos, contrasentidos. Primero, porque el cetero, cazador del poema, se ve forzado a salir del ámbito en el que subsiste mediante su oficio, debido a que la destrucción del bosque lo obliga a migrar a la ciudad. En consecuencia, necesita llevar consigo un pedazo de selva, una suerte de talismán que concentra lo salvaje, lo indómito, lo silvestre, lo indomesticado. Por esta razón captura, cuida y lleva a vivir al águila mujer a la ciudad, ya que él, como el águila arpía, está fuera de su entorno. Segundo, y de igual forma, el águila arpía es arrancada por vía de la fuerza de su nicho ecológico. Al ser capturada y llevada a la urbe, le es arrebatada su animalidad y se ve obligada por las circunstancias a vivir bajo cierta domesticidad en la ciudad. Así también es probable que la actitud libertina mostrada por el águila y su vagabundeo por la ciudad no sea otro que el intento fallido por adaptarse a un lugar al que no pertenece, y el sentimiento de desarraigo que le causa la cautividad en esa civilización le impulsa a anular incluso su propia naturaleza, a la que al poco tiempo vuelve.